Bueno, muy buenos días. Vamos a dar unos cuantos minutos para iniciar nuestra cátedra libre. Estamos programados para para iniciar a las 9:30. Entonces en 4 minutos estamos iniciando. Muchas gracias por conectarse. Ya teníamos un tema técnico que ya resolvimos de los invitados que no hacen parte del dominio de unbosque.edu.co. Entonces ya justamente lo estamos arreglando. Entonces en unos 3 minutos estaremos iniciando. Muchas gracias por su participación. Bueno, bienvenidos a nuestra última sesión de Cátedra Libre de este semestre. Estamos esperando que nos salga la pantalla, listo. Bienvenidos a esta sesión de Diseño y Economía Circular. Esta es nuestra... Listo, buenos días. Siempre tenemos que tener plan B con esta tecnología que a veces nos toma un poquito del pelo. Voy a apagar este micrófono por si acaso, porque no estoy escuchando si tengo retorno, pero bueno. En primer lugar, quiero agradecerles su asistencia, su participación. Esta es nuestra última sesión de Cátedra Libre. Para nosotros, desde el programa de Ingeniería Ambiental, es un gusto poder contar hoy con Juana en este webinar sobre diseño y economía circular. Como ustedes saben, la Cátedra Libre es un espacio ya institucional, lo hemos liderado desde el programa de Ingeniería Ambiental, y el objetivo es poder tener diálogos con diferentes miembros de las comunidades académicas, científicas, de las empresas, sobre los temas que son de altísima relevancia para la ingeniería y particularmente para la ingeniería ambiental. El día de hoy, como les comentaba, estamos cerrando nuestra ronda de cátedras con una invitada muy especial. Juana es una persona que ha trabajado por muchos años en temas de ecología industrial y economía circular, y ella, pues bueno, va a estar compartiéndonos una interesante conferencia. La idea es poder tener este espacio como parte de nuestros desarrollos de diálogos con la comunidad académica, también para que ustedes puedan hacer sus preguntas y poder intercambiar comentarios al final de la presentación. Entonces vamos a pedirles dos favores. El primero es, si tienen su cámara encendida, pediríamos que la puedan apagar, esto para mejorar la transmisión. Y en segundo lugar, también poner en silencio sus micrófonos. Esto es muy importante para poder evitar tener problemas de conexión y de retorno. Entonces, sin más, este es uno de los últimos eventos que tenemos de la celebración de los 20 años del programa. Como ustedes saben, el programa inició labores en el 99, en junio, y ya con esto estamos cerrando nuestro año de celebración de los 20 años. No sin antes invitarlos a poder seguirnos en redes sociales. Estamos fortaleciendo nuestros canales de comunicación en YouTube, en Instagram, en LinkedIn y en otros medios como Twitter, con digamos, el usuario es @ambientalueb. Y bueno, sin más, yo quiero darle la palabra a la profesora María Paula, dándoles también las gracias a ustedes por su asistencia y a Juana por acompañarnos el día de hoy. María Paula. Bueno, buenos días a todos. En nombre del equipo de Cátedra Libre Augusto Ángel Maya, Diálogos de la Universidad con el País, les damos la bienvenida a esta última sesión de este semestre. Entonces, como bien lo dijo Kenneth, hoy nos acompaña Juana Camacho Otero. Ella es economista con maestría en Ecología Industrial y candidata a doctora en Diseño Industrial de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Hoy nos va a hablar sobre diseño y economía circular, un enfoque desde el consumidor. Nuestra invitada cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en sostenibilidad con organizaciones no gubernamentales. Actualmente es asesora de la Gerencia Corporativa Ambiental de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en temas de economía circular y cambio climático. Entonces, sin más presentaciones, le damos la bienvenida a Juana. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ella pueda subir su presentación. Buenos días. Buenos días.
¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, buenos días. Sí, buenos Bueno, días, escuchamos bien. perfecto. Muchas gracias por la presentación, Kenneth. María Paula, muy feliz de poder compartir con ustedes hoy en la última sesión de la cátedra. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. ¿Me dicen si ven la presentación? Sí la vemos. Sí, se ve. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, entonces sí, el día de hoy voy a compartir con ustedes unas de los resultados de mi investigación doctoral que hice aquí pues, en Noruega. Esta es la foto de Trondheim, el pueblito donde está basada la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Y el tema es diseño y economía circular, una perspectiva desde el consumidor. Mi doctorado hace parte de una red de entrenamiento e innovación financiada por la Unión Europea. Fuimos 15 doctorandos en 7 universidades en Europa y teníamos 5 temas todos relacionados con economía circular. El tema en el que yo me encontraba era el tema de usuarios, consumidores. Y el tema de mi investigación en general era aceptación del usuario para soluciones circulares. Entonces, una primera razón para trabajar estos temas de economía circular es el incremento que ha ocurrido en los últimos 50 años en términos de demanda por recursos naturales. Aunque la población global se ha incrementado o se ha duplicado en estos 50 años, nuestra demanda por recursos ha crecido más que proporcionalmente. Entonces, se ha multiplicado por 3.4. Pasamos de 27 billones de toneladas, miles de millones de toneladas de materiales extraídos a 92.000 millones de toneladas extraídas en 2015. Esto es un informe del el panel internacional sobre recursos de Naciones Unidas. Y esto ha sucedido por 2 razones principalmente. Por un lado, estos recursos, estos materiales se están utilizando para sostener unos modos de vida en países industrializados que son intensivos en materiales, unos niveles de consumo muy altos que requieren muchos materiales. Y por otro lado, también estos recursos se han requerido para sacar de la pobreza a las poblaciones de países y economías emergentes que siguen creciendo. Entonces, estas 2 actividades, estas 2 metas, generan una demanda muy alta por recursos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que la gran mayoría de esos productos terminan en rellenos sanitarios o siendo incinerados. Esta gráfica presenta el ejemplo de prendas de vestir, el sector de la industria de la ropa. Entonces, aquí Juana, disculpa que interrumpo. Al parecer la dimensión de tu pantalla está un poco más grande de lo que nosotros podemos ver. Entonces, okay. no sé si eso se puede ajustar, porque una parte se está saliendo de la presentación. Ok, ¿y aquí cómo la ven? Ahí se ve bien. Sí, bueno, entonces Sí. dejémoslo así para que no Si quieres, se... para que sea un poquito más grande, lo que puedes hacer es eliminar la barra superior. Entonces le haces doble clic donde dice Home. Eso. Y ya con eso ahí se puede ver. Muchas gracias.
No, ustedes, perfecto. Entonces lo que les estaba comentando es, bueno, por un lado tenemos una gran demanda de recursos, de materiales para satisfacer esos dos temas, y por otro lado tenemos una gran proporción de esos recursos, de esos materiales ya transformados, terminan en rellenos sanitarios o incinerados. En este caso estamos mirando el tema de prendas de vestir, en donde el 73% de todas las prendas de vestir que se producen en un año a nivel mundial terminan enterradas o quemadas, mientras que solamente el 12% es de alguna manera reciclado o reutilizado. Entonces, esto genera unos retos muy importantes en términos ambientales y en términos de eficiencia que necesitamos atender. ¿Por qué? Porque la extracción de materiales tiene consecuencias significativas en lugares, en países como el nuestro, que somos productores y exportadores de materias primas. Y ustedes, como ingenieros ambientales, tienen muy claro esas consecuencias. Entonces la pregunta es cómo evitar estas dos situaciones que no son sostenibles ni en el largo plazo, mediano plazo, y ya en el corto plazo también tienen consecuencias que deben ser atendidas. Aquí hay dos escenarios que proponen Naciones Unidas para mirar qué ocurriría si continuáramos con este tipo de situación, estas dos situaciones que les estaba describiendo anteriormente, o si tomamos medidas que permitan hacer un uso eficiente de los recursos. Entonces, en la parte de arriba tenemos el escenario business as usual, que es, bueno, si no hacemos nada y seguimos como estamos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, aquí lo que Naciones Unidas y en su informe del panel internacional nos indica que puede pasar de acuerdo a los modelos que ellos han trabajado. Entonces, la extracción de materiales va a duplicarse, las emisiones de gases de efecto invernadero van a crecer 43%. El área que se utiliza para agricultura también va a crecer en más del 20%. El área en pastizales para ganadería también va a crecer, y eso tiene un impacto en áreas forestales, en donde aquí se van a reducir, se prevé que se reduzcan más del 10%. Y además, otros hábitats naturales que impactan directamente biodiversidad también van a verse reducidos. Y todo esto genera pues impactos ambientales negativos que eventualmente repercuten en el bienestar humano. Si por el contrario tomamos medidas que permitan hacer uso eficiente de los recursos, que dematerialicen el consumo, que permitan la recirculación de productos y materiales, las consecuencias van a ser más positivas que negativas. Entonces aquí lo que prevé el estudio es un incremento en la producción económica del 8%, que podría desmentir un poco los miedos sobre esas medidas de eficiencia que a veces dicen son muy costosas y vamos a estar perdiendo. Aquí lo que ellos están previendo es un incremento en esos indicadores económicos. La extracción de materiales a nivel global se va a reducir en un 25%, las emisiones de gases de efecto invernadero también van a poder reducirse, y se van a reducir esas demandas que se prevían en un escenario de business as usual. Entonces, ese escenario de
uso eficiente pareciera tener muchas ventajas. Y la economía circular es una de esas estrategias que puede contribuir al uso eficiente de los recursos, pero que al mismo tiempo también nos puede ayudar a conseguir a cumplir las metas, los objetivos de desarrollo sostenible. Que aquí en esta imagen ustedes ven esta propuesta que se hizo desde el Stockholm Resilience Center, en donde además de tener todas los objetivos, las metas, hay una jerarquía en esas metas, en donde primero está las metas asociadas a la biosfera, después las metas asociadas a la sociedad, a aspectos sociales y finalmente las metas asociadas a la economía. Entonces aquí tenemos un diagrama de lo que se ha definido como economía circular. A la derecha tenemos lo que se llama el ciclo técnico o tecnológico y a la izquierda el ciclo biológico. En el centro vemos al consumidor y al usuario. Y las flechas indican las diferentes actividades que pueden ayudar a cerrar los ciclos de materiales, tanto técnicos como biológicos. Normalmente una economía lineal va desde el camioncito que ustedes ven arriba, que es la extracción de materiales, la manufactura, la producción, distribución, el consumo y la disposición final de diferentes maneras. La propuesta de la economía circular es que no haya disposición final, que evitemos la generación de residuos y a través de diferentes modelos o actividades permitamos que los materiales retornen al ciclo económico. Esta propuesta se basa en 3 principios que ha acuñado la Ellen MacArthur Foundation, quien es el principal promotor de la idea de economía circular con el sector privado y con gobiernos. Ellos son una organización no gubernamental, pero que se han dado a la tarea de promover esta estrategia a través de la generación de conocimiento, actividades de lobby y de incidencia en política. La economía circular se traduce, estas estrategias de economía circular tienen 3 objetivos. El primero es cerrar los ciclos de materiales, el segundo es ralentizar los ciclos de materiales, es decir, que los materiales se muevan más despacio dentro de la economía, y segundo, reducir el ciclo de materiales. Entonces, esos son los objetivos que tendría una economía circular. Para lograrlo, los académicos, los investigadores que trabajan estos temas han propuesto modelos de negocio. Estos modelos de negocio innovadores lo que buscan es implementar actividades que le permitan a las compañías generar ofertas de valor, pero que cumplen estos 3 objetivos. Entonces, para cerrar el ciclo de materiales, la propuesta es el reciclaje. Entonces, porque el reciclaje lo que busca es extender el valor de los recursos, de los materiales, no de los productos, sino de los materiales. ¿Cómo puedo, en vez de enterrarlos, seguir utilizándolo? Dentro del segundo objetivo, que es ralentizar el ciclo de materiales, es alargar el ciclo de vida de esos productos y esos materiales. Hay varios modelos, hay 4 modelos que se han acuñado por parte de autores trabajando en este tema. Uno es movernos, pasar de un modelo basado en la propiedad, en comprar cosas y ser dueños de las cosas, a uno basado en
el acceso. Entonces, esto se traduce, por ejemplo, en plataformas colaborativas, en esquemas de suscripción, en esquemas de alquiler y renta de bienes y activos. Entonces, ahí lo que las personas están adquiriendo no es el bien, sino solamente la función del bien. Y cuando ya no necesitan la función del bien, ese bien retorna al productor, quien puede seguir utilizándolo. El segundo tema es extender el valor de los productos. Entonces, ya no es extender el valor de los recursos, sino los productos. Entonces, ¿cómo hago que un producto que yo ya diseñé y manufacturé tenga una vida útil más larga? Entonces, la remanufactura es la estrategia que aquí se plantea. También se proponen modelos de larga duración en comparación a los modelos que generan productos de muy corta duración y que se dañan muy rápido y que favorecen compras repetitivas. Aquí lo que se propone es regresar a los modelos de larga duración, en donde se ofrecen servicios que permiten que esa vida se mantenga, que esa vida útil sea más larga. Y finalmente, también se propone un tema de suficiencia, y es, no necesitamos tantas cosas, y lo que necesitamos tiene que ser de una calidad tal que permanezca en el tiempo y podamos utilizarlo por mayores extensiones de tiempo, y ahí se habla de los productos de lujo o de muy alta calidad. El tercer objetivo se cumple de igual manera, reducir el ciclo de materiales de igual forma que el primero, a través de reciclaje y a través de estrategias que extienden el valor de los recursos. Si tienen preguntas, no sé cómo lo organizamos, pero pueden escribirlas en el chat y yo las miro después. Sí, exacto. O sea, las preguntas los invitamos a irlas haciendo por el chat y sobre la marcha las vamos respondiendo más adelante. Gracias. Listo. Pero entonces tenemos esas opciones que nos da la economía circular, pero una gran pregunta que surge y que no se ha hecho tan a menudo como debería, y es, ok, yo voy a crear estas soluciones que me van a cumplir con estos principios de economía circular. ¿El consumidor y el usuario las van a aceptar, las van a adoptar? Y aquí este es un ejemplo muy bonito de cómo, claro, los diseñadores, los desarrolladores de producto tienen una visión, pero la inercia y las características del comportamiento de los usuarios no están alineadas con esa visión. Y lo que resulta es un uso imprevisto y la negación de ese diseño. Entonces esa es una pregunta que no se estaban haciendo los académicos y y quienes apoyaban o promueven la economía circular. Porque cuando uno piensa en una economía, claro, está el tema de producción por un lado, pero también está el tema de consumo. En el tema de producción, pues es cómo diseñamos modelos de negocio, cómo diseñamos cadenas de valor, cómo diseñamos estrategias corporativas que nos lleven a cumplir con esos principios de economía circular. Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿y el consumidor qué? El consumidor va a querer usar productos que son de segunda, va a querer alquilar, va a querer aplicar a este tipo de principios en su propio consumo. Entonces esa pregunta fue la que orientó mi investigación doctoral, que se resume en estas 3 preguntas de investigación. ¿Cómo afecta la circularidad el consumo, el proceso de consumo,
¿Qué factores motivan la aceptación y la adopción de ofertas circulares por parte de los consumidores? Y cómo ese conocimiento puede ser utilizado a la hora de diseñar soluciones circulares. Entonces, la primera pregunta sobre cómo afecta el consumo, hay que parte primero de entender, bueno, ¿qué es el proceso de consumo? Entonces, en una economía lineal, el consumo se concentra en comprar. O sea, yo tengo que comprar, yo voy a comprar unos productos y cómo logro que esos productos entren en mi entorno cotidiano, ¿cierto? Y ya, y eso, hasta ahí es que me preocupa a mí como empresa, lo que yo quiero es vender. ¿Qué pasa después de que me compran? No me importa. En una economía circular, eso cambia. Como yo tengo que recuperar los materiales y los productos, tengo que enfocarme ahora en cómo recuperar esos materiales y esos productos de mis clientes. Entonces, mis clientes se convierten en mis proveedores. Entonces, el proceso de consumo se me amplía. Entonces, ahora tengo que entender, bueno, ¿cómo hago para que una persona que me compró algo ya esté dispuesta a devolvérmelo y cómo se lo facilito? Eso por un lado, pero también el acto de consumir se convierte en algo diferente. Entonces, dados los diferentes modelos de negocio que existen en la economía circular, las plataformas colaborativas, los sistemas de producto-servicio, en donde yo adquiero la funcionalidad y no el producto, entonces el consumo, hay como una tensión entre un sentido de comunidad cuando estoy trabajando en estas plataformas, por ejemplo, Uber o Airbnb o Couchsurfing. Hay un sentimiento de comunidad, claro, pero al mismo tiempo los productos ya no son de los consumidores. Entonces no sé quién estuvo utilizando ese producto. Entonces hay esa tensión entre, bueno, lo anónimo y lo comunitario. La gente no quiere saber quién durmió en esa cama, pero quiere saber qué es las experiencias e historias de los otros participantes. El consumo también se vuelve un consumo conectado, en donde está basado en plataformas digitales que necesariamente requieren que las personas tengan esas habilidades para manejar dispositivos digitales. El consumo también en una economía circular se convierte en algo no tan individualista, sino es un proceso basado en interacciones, en sociabilidad, en la reciprocidad. Y hasta ahora también puede caracterizar como un acto político que se enfrenta al consumismo tradicional que promueve la economía, que ha promovido la economía en los últimos 50 años. Entonces, cuando yo consumo productos de segunda mano, cuando yo prefiero reparar un producto a comprar uno nuevo, eso también tiene un talante político. Entonces, esas dos transformaciones. Bueno, y el tema de la incertidumbre, porque como existen esas características de que alguien lo usó antes, pues existe un riesgo que yo percibo como consumidor y que las empresas, los proveedores tienen que manejar. Entonces, el consumo en una economía circular es diferente a uno en una economía lineal. Es más complejo, el proceso es más complejo y tiene unas características distintas. Entonces, por tal motivo, puede existir una resistencia de los consumidores o de la mayoría de consumidores hoy a hacer la transición hacia un consumo circular, porque es diferente.
Entonces, la segunda pregunta que a mí me interesó responder es, bueno, ¿qué factores motivan la aceptación y la adopción de ofertas circulares por parte de los consumidores? Y aquí la literatura habla, pues hay muchos enfoques y muchas aproximaciones, pero hay dos principales en la literatura sobre consumo y sociología del consumo, y es, bueno, hay una aproximación individual, donde, bueno, la persona como individuo es la que decide si va a tener un comportamiento o no. Y si logramos jugar con esos factores individuales, vamos a lograr cambiar el comportamiento. Y otra perspectiva habla de, no, el comportamiento no es solamente una decisión individual, depende también de factores colectivos. Entonces hay que entender esos factores o esas condiciones colectivas que permiten que una persona que quiere cambiar su comportamiento pueda hacerlo. Desde la perspectiva individual, el modelo más famoso de comportamiento lo propuso a 100 con la teoría del comportamiento planeado, y esta teoría ha sido utilizada en temas relacionados con sostenibilidad. Este modelo específico lo trabaja Torgensen, y lo que dice este modelo es, bueno, el comportamiento depende de varias cosas. El comportamiento depende de la intención, de los hábitos, las oportunidades y las habilidades. Las oportunidades y habilidades son elementos externos, de contexto. Los hábitos son comportamientos generados por la inercia que no son completamente manejados por el individuo, pero que sí son efectuados por él. Y también está afectado por mi percepción de control. La percepción de control es entendida como qué tanto estoy convencida de que puedo hacer ese comportamiento nuevo. La intención, por otro lado, está influida por la actitud y las normas, y también el control. La actitud está relacionada con los valores que yo tengo, y una actitud puede ser positiva o negativa. Si tengo una actitud positiva frente al comportamiento, es muy probable que lo vaya a implementar. Si es negativa, no va a pasar. Las normas son la traducción que hace el individuo de las normas sociales que observa en su entorno. Hay unas normas personales, estas normas personales, esa traducción que hace el individuo puede estar, tienen dos características. Pueden ser o descriptivas, que es lo que yo veo que la otra gente hace, o pueden ser inyuntivas, que es lo que la sociedad me dice que yo debo hacer. Entonces, todos estos elementos influyen en la intención, y la intención influye en el comportamiento. Entonces, si yo quiero cambiar comportamientos de consumo lineal a consumo circular, debería influir en estos elementos. La segunda perspectiva acerca de cómo o por qué cambian los comportamientos las personas es un poco más colectiva, y se enfoca en el concepto de práctica social. La práctica social es una actividad que realizamos los seres humanos, las personas, pero que compartimos con un grupo de personas en la forma en que lo hacemos. Entonces, los ejemplos típicos que se dan en la literatura es, bueno, una práctica es cómo nos movilizamos. Manejar carro es una práctica. Otra práctica es bañarse, cómo nos bañamos. O también cómo lavamos ropa.
Las prácticas se pueden ver desde dos perspectivas: práctica como entidad, entonces la práctica como un conjunto de elementos, o la práctica como performance, la práctica como la serie de actividades que nosotros realizamos. Y esas prácticas son las que definen el comportamiento de las personas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Colombia, digamos, sí, en Colombia, Bogotá, nos bañamos todos los días, utilizamos jabón, agua caliente, en ducha, y lo hacemos para ir a trabajar, para sentirnos limpios, no sé. Pero en Europa, por ejemplo, ellos nos bañamos por la mañana. En Europa la gente se baña por la noche, se baña en una bañera y se bañan es para dormir bien, etc. Entonces, una práctica tiene tres elementos: son los materiales, los significados y las reglas. Los materiales hacen referencia a la ducha, el jabón, el agua, las cosas que necesitamos para implementar esa práctica. Las reglas son esos códigos que utilizamos para bañarnos. Entonces nos bañamos por la mañana, nos bañamos con agua caliente, etc. Y los significados es ¿para qué bañarnos? Entonces nos bañamos para sentirnos limpios, para sentirnos despiertos. Si una persona no se baña, eso significa que es sucia o que que es extraña, por ejemplo. Entonces, la práctica tiene ese tipo de esos tres elementos. Y la práctica lo que hace es reclutar practicantes o expulsar practicantes. Entonces aquí, si tenemos prácticas lineales que se enfocan en utilizar los productos, utilizar los productos y desecharlos, y queremos transformar esas prácticas en prácticas circulares, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo nos movemos hacia un consumo circular? Entonces, lo que dice la teoría, lo que dicen los investigadores es que hay que reconfigurar los elementos de la práctica, hay que cambiar los materiales, hay que cambiar las reglas y hay que cambiar los significados. Aquí, por ejemplo, la práctica de comunicarnos. Entonces, teníamos unos materiales, ahora tenemos otros materiales. Antes tenemos unos nuevos, los significados tienen que cambiar y emergen. Entonces, antes la comunicación era para dar noticias, etcétera. Aquí es para construir identidad, por ejemplo. Y las competencias y los códigos cambian. Antes solamente teníamos que aprender a mover el disco del teléfono, ahora necesitamos un sinnúmero de capacidades y de competencias que antes no teníamos para usar el mismo aparato. Entonces, si queremos movernos de una práctica a otra, tenemos que reconfigurar estos elementos de la práctica. Y asimismo, las prácticas están conectadas. Entonces, la práctica de bañarse está conectada con la práctica de trabajar. Aquí la práctica del teléfono está conectada con la práctica del viaje. Entonces se transforma. Bueno, y además de eso, entonces las prácticas tienen que reclutar practicantes. ¿Cómo hacemos para llamar a las personas desde la práctica? Entonces, hay que aumentar las oportunidades que tienen las personas de estar expuestas a esa práctica. Entonces, la publicidad, por ejemplo. Aquí este es un ejemplo de una marca de carros que le está mandando un mensaje clarísimo a los jóvenes que en los últimos años ya no compran carros y no manejan. Entonces, les están diciendo, crezcan, maduren, manejen un carro. También depende de las dotaciones que tienen, de las dotaciones iniciales que tienen las personas, los practicantes. Entonces, si yo nunca me he montado en una moto, es muy difícil que me pueda montar, que me una a la práctica de viajar en moto. Y finalmente,
esas nuevas prácticas tienen que estar alineadas con nuestra vida diaria. Entonces, todos estos elementos lo que hacen es nutrir una serie de herramientas para diseñar soluciones circulares. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una en donde hay 4 fases, y en esas fases, la primera fase, lo que yo tengo que entender es todos estos aspectos que estábamos hablando anteriormente. Esos aspectos que me pueden generar aceptación y esos aspectos que pueden favorecer la adopción de las prácticas circulares. Y de esa manera, entonces, yo puedo decidir cuáles son mis estrategias de diseño. Con base en los resultados de mi tesis, hay 2 ejercicios que se han desarrollado en los últimos meses de herramientas de diseño para el consumo circular. Este es uno. Closing the Loop on Circular Consumption. Este está más enfocado en temas individuales, cómo manejar actitudes, normas, etcétera, para generar aceptación de economía circular. Y este segundo también es un poco más elaborado, y lo que busca es cambiar el foco cuando estamos diseñando soluciones circulares de cómo cambiamos nuestros procesos productivos en una empresa a, bueno, si queremos que nuestros usuarios y nuestros consumidores se conviertan en consumidores circulares, ¿qué procesos tenemos que facilitarles? Entonces son una serie de tarjetas que se desarrollaron para explorar como el camino hacia la circularidad desde la perspectiva del usuario. Y pues las paso rápidamente, pero quedan en la presentación. Y con eso cierro muy rápidamente esta presentación. Muchas gracias. Juana, mil gracias. Creo que ha sido una exposición muy interesante del trabajo que hiciste en el doctorado. Digamos, es supremamente relevante para el trabajo que se está haciendo a nivel nacional y también en términos de América Latina. Este tema de economía circular, como ustedes saben, es una de las prioridades de la agenda ambiental regional. Colombia publicó recientemente la Estrategia Nacional de Economía Circular y está liderando un equipo de trabajo con ONU Medio Ambiente sobre la coalición de economía circular. Entonces, creo que los temas que estás presentando son absolutamente relevantes. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas. Hay un par de preguntas y comentarios que hicieron en el chat. El primero es Julián Herrera. Es si tienes conocimiento de materiales que puedan reemplazar productos elaborados con plásticos o derivados del petróleo. Y el segundo, José Mauricio Pérez, hace una experiencia donde presenta, dice, en Colombia, en la zona donde vivo, en Valledupar, el consumo ha venido incrementando y se ha demostrado que la reducción de este consumo disminuye cuando existen políticas claras sobre la generación y disposición de residuos. Cuando hay sanción, cuando hay sanción en volumen establecidos de generación per cápita, lástima no tengo buena cobertura de internet. Entonces, bueno, digamos, daríamos la palabra para este par de preguntas, luego hacemos otra ronda adicional. Perfecto. Ahí acabo de poner en el chat el website de una compañía que desarrolla empaques basados en champiñones, en el sustrato, en Mycelium se llama. Entonces ellos lo que utilizan es el Mycelium y lo hacen crecer en moldes para empaques, ahí estaba viendo que tienen lámparas, y es un material orgánico, hecho completamente orgánico, que se degrada y que reemplaza el plástico, que puede reemplazar perfectamente el plástico. También ya hay muchas iniciativas en temas de bioplásticos desarrollados a partir de fibras naturales. Eso genera un reto, pues, por los usos alternativos del suelo, etcétera, etcétera.
pero ayuda a la descomposición de los materiales. El gran reto de los plásticos es que tenemos que reutilizarlos, o sea, ya solamente el 9% de todos los plásticos que se han creado desde 1940, creo que es, solo el 9% se reutilizan o se han reciclado. Que eso es lo que demuestra es una falla gravísima en nuestros procesos de reutilización y reciclaje. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar esa cadena de valor de reciclaje de plástico para usar lo que ya está afuera y no sacar más. Y la segunda pregunta es un poco sobre el tema de incentivos. Sí, el tema de incentivos es clave. Hay tres cosas importantísimas para favorecer el consumo circular. Tiene que ser barato, tiene que ser seguro y tiene que ser conveniente. Esto desde una perspectiva individual, ¿no? Entonces, para que sea barato, las empresas que tienen modelos circulares necesitan incentivos, subsidios, para que sea más costo eficiente reutilizar, reciclar, remanufacturar que desarrollar nuevos productos. Y un ejemplo, cuando yo hablaba con una amiga en Noruega, donde comprar usado allá es muy fácil y es pues es súper fácil. Pero entonces, por un lado tiene una IKEA que es muy barato y por otro lado tiene los almacenes de productos usados que no son tan baratos. Entonces una amiga me decía, pero yo ¿por qué voy a pagar más por algo que alguien ya usó? Y la pregunta que yo le hacía es, pero es que te está ofreciendo la misma función, el mismo servicio, tiene la misma calidad, ¿por qué vas a tener que pagar menos? Y me dice, pues porque alguien ya lo usó, pero objetivamente es el mismo servicio. Entonces, claro, ahí entra el concepto de depreciación. Entonces, en contabilidad, productos que son absolutamente funcionales, por el hecho de que alguien lo usa o por el hecho de que pasa el tiempo, se deprecian. Y no es real, es artificial. Entonces, ese tipo de desincentivos a la circularidad son los que hay que empezar a discutir. Claro, y digamos que ahí hay otro tema que es muy interesante y es el de las externalidades, ¿no? Desde los instrumentos de economía, cuando nosotros no contemplamos esos impactos y los incluimos dentro del costo, eso claramente es un desincentivo. IKEA, de hecho, está trabajando fuertemente en cambiar modelos dentro de sus esquemas de economía, porque precisamente, digamos, que uno de los principales consumidores que son pues digamos, el nicho de mercado inicial es Suecia y se extiende a toda Europa, ya está empezando a demandar este tipo pues digamos que de nuevos modelos. Creo que es muy interesante ese ejemplo. Tenemos dos preguntas más antes de dar la palabra. La primera la hace Sergio Leguizamón, dice, teniendo en cuenta la magnitud de los impactos y la urgencia de la situación ambiental actual, ¿cuál crees tú que debe ser el sector económico al que se le deba dar mayor prioridad para fomentar una transición hacia la producción y el consumo sostenible? Perfecto. A ver, eso depende en dónde estemos, pero aquí en Colombia, por ejemplo, el tema de la comida, el tema del sector agropecuario, por su peso y por su relevancia económica y social, debería empezar un proceso de transición para reducir pérdidas, para reducir impactos ambientales. El sector de movilidad es un sector también súper clave por las perspectivas que vienen a futuro. Entonces, por ejemplo, la idea en Europa y acá también, claro, obviamente, es electrificar la movilidad. Electrificar la movilidad implica un tema de baterías importantísimo. Y como está la tecnología hoy, esas baterías solamente se pueden usar hasta que
por 5 años creo que es máximo. O sea, hasta que la eficiencia alcance el 70 o el 80%, creo. Y después ya no se pueden usar en los carros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos materiales que están dentro de las baterías? Entonces, ese sector hay que empezar a pensar en un tema de circularidad para alargar la vida útil de las baterías que se van a utilizar en el tema de electrificación de la movilidad. Y la construcción, el sector de la construcción es un factor fundamental o un sector fundamental en favorecer la circularidad, porque dentro de las casas es que pasan muchas de las actividades que generan residuos y que se podrían evitar si las unidades habitacionales o de trabajo estuvieran diseñadas de tal manera que favorecieran la recirculación. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en el acueducto, que yo estoy en el acueducto, ahí hay un reto grande de circularidad, porque el tratamiento de agua potable y el tratamiento de vertimiento de aguas residuales genera una cantidad grande de residuos. Entonces, esos residuos tenemos que ver cómo los vamos a usar, cómo podemos recircularlos, pero en el tema de aguas residuales podría evitarse mucha generación de esos residuos en las casas si tuviéramos tecnologías que permitieran evitar la generación de esos residuos. Entonces eso hay que trabajarlo con los constructores. Entonces esos 3 sectores creo que son claves. Sí, y de hecho uno de los aliados que nosotros tenemos en la universidad es Cádiz. Ellos están ofreciendo un curso actualmente para temas de evaluación de impacto orientado hacia huellas y hacia temas de circularidad en construcción sostenible. Lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes a través de nuestras redes. Hay otra pregunta. José Mauricio Pérez nos pregunta si se debe cambiar los modelos de prestación de servicio de aseo. Interesante. ¿Qué te digo? O sea, Colombia tiene una particularidad y es el tema de los recicladores, las asociaciones de recicladores, que es muy interesante porque tiene un componente social muy importante que le ofrece alternativas de supervivencia a una población muy vulnerable, pero las condiciones son muy precarias. Entonces, yo creo que el modelo en Colombia tiene todas las oportunidades de mejora sin desmontar como ese arreglo entre ciudad y asociaciones de recicladores. Pues calidad de vida a esas personas que prestan ese servicio y organizarlo. Pues está en proceso de formalización y creo que esa es una buena avenida, pero requiere mucha más formalización. Entonces, sí, eso es lo que yo podría decir, porque cambiarnos a un modelo europeo, no sé, son eficientes, pero son circunstancias muy distintas a las nuestras. Entonces, sí, esa sería mi respuesta muy vaga. Sí, no, y digamos el tema del modelo, el modelo no solamente implica el tratamiento, la disposición final, sino creo que uno de los modelos de economía circular lo que nos invita es a pensar justamente desde el diseño, que es lo que estamos trabajando ahorita, es claramente cómo pensamos en un modelo que permita que el usuario pueda vivir una experiencia diferente. O sea, actualmente nosotros tenemos una experiencia donde, y pues bueno, digamos que frente a la coyuntura que tenemos actualmente, el aumento de los residuos se ha visto de forma significativa en ciudades como Bogotá, pero cómo pensamos en esquemas donde se involucren diferentes actores para reducir generación, pero también para generar aprovechamiento. El tema de los recicladores o de los gestores es un tema que claramente es el reto que tiene
cada administración que llega en el caso de Bogotá. Sí. Y es un tema desde la complejidad, ¿no? Cambiar el modelo no solamente es pensar en rellenos sanitarios que sean más eficientes o que puedan hacer que no tengan problemas como los que se presentaron recientemente en Doña Juana, sino es pensar en todo el ciclo y en toda la circularidad. Bueno, tenemos otro comentario, lo hace Alejandra, ella dice que SSYAM, Soluciones Sociales y Ambientales, es una empresa que está haciendo reinvención en rellenos sanitarios en plantas industriales verdes, con tema de manejo integral de residuos sólidos, y están haciendo uno en Tunja, y hay otras ciudades como Armenia, Yopal, Cauca, y nos deja también la página, creo que es muy interesante poderlas compartir. Y Verónica pregunta, ¿cómo crees que se puede llevar el concepto de economía circular a todos los niveles sociales? Que no se quede solamente en la academia, porque si bien es un tema de gran importancia, aún la mayoría de las personas no tiene una idea clara de esto. A ver, el tema de economía circular hay que entenderlo también desde una perspectiva histórica, y yo creo que países como Colombia han tenido prácticas circulares y todavía tenemos prácticas circulares que se ven como prácticas desde la pobreza. Entonces, desde el modelo de desarrollo bajo el cual nos hemos criado y bajo el cual hemos seguido, que es el de Estados Unidos, es un modelo consumista, derrochador, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando en países como el nuestro es que nosotros tenemos prácticas circulares todavía de reparación, de donación, de recirculación, pero el significado que tienen esas prácticas es negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer ese saltarnos esa parte en donde nos volvemos consumidores dementes, y llegar a aterrizar en el concepto de consumo circular, y una forma de hacerlo es eso, cambiar esos significados y esas imágenes que están asociadas a las prácticas sociales circulares tradicionales de pobreza, de atraso, como de escasez, cambiar esos significados hacia otros significados de responsabilidad, sostenibilidad, conciencia, etc. Entonces ahí el tema de publicidad, el tema de comunicación, el tema de medios es fundamental para que empiecen a presentar estas prácticas como algo deseable. Ya. Sí, es que estoy en el audio, estoy desde el celular y se demora un poco en registrar bueno. el acceso. Entonces, sí, bueno, María Alejandra nos hace un comentario. Hay un par de preguntas que sí pueden hacer intervención. Entonces, ahora vamos a dar la palabra. Y el registro ya lo vamos a poner en el chat para que ustedes puedan recibir no solamente esta, sino las otras 2 sesiones de cátedra libre que hemos tenido. Entonces, bueno, arrancamos con María Alejandra. Ya dice, los bioplásticos son una serie de productos que han sido tema de investigación desde los años 60. Sin embargo, la literatura expone que en la mayoría de los casos la producción de estos implica mayores costos. Por ende, el valor de estos en el mercado es significativamente mayor. Un consumidor con buena capacidad económica puede acceder a estos productos. ¿Cuál sería el paso a seguir para que este tipo de productos, plásticos biodegradables, reemplacen a los plásticos tradicionales? Desde la teoría del comportamiento planeado. Bueno, como les decía, el tema es barato, seguro y conveniente, ¿no? Entonces, no son baratos. Entonces, ahí lo que tenemos que trabajar es el tema de conveniencia y el tema de seguridad. Inicialmente, entonces, ¿cómo presentamos estos productos que son más seguros y más convenientes que los productos plásticos? Por ahí sería un tema. Y el otro tema que eso me generaría una buena actitud, que es uno de los factores de la teoría de Planned Behavior. Y el otro tema es normas sociales. Entonces, yo lo que tengo que hacer es empezar a cambiar la norma social, la norma que dice que los
plásticos normales son mejores. ¿Y cómo puedo hacer eso? De manera descriptiva o inductiva. Yo no sé si así se dice en español, pero creo que sí. Descriptiva quiere decir que estos bioplásticos deberían estar más presentes en la vida cotidiana de los individuos. Entonces, los referentes culturales con los que trabajamos, con los que sí trabajamos o con los que utilizamos deberían usar bioplásticos, empezar a integrarlos en su vida cotidiana y así nosotros los consumidores normales los vemos y decimos, ah, eso es algo que es normal, voy a hacerlo. Y por otro lado, desde la legislación se pueden empezar a crear incentivos que castiguen a los plásticos, por ejemplo, las legislaciones que prohíben plásticos de un solo uso, y incentivan los bioplásticos a través de legislaciones, por ejemplo, compras públicas. Entonces, compras públicas, todos los eventos que se hagan con dineros públicos tienen que utilizar bioplásticos. Esas son formas que se pueden utilizar para facilitar adopción. Ahí digamos que hay un comentario adicional y es justamente con este tema de compras públicas. Actualmente el Ministerio de Ambiente y también Colombia Compra Eficiente han liderado un trabajo con el Centro Nacional de Producción Más Limpia en compras públicas sostenibles. Justamente actualmente estamos trabajando en un tema relacionado con los aparatos eléctricos electrónicos y los derivados de químicos que están asociados a esto. Y ahí hay una muy buena oportunidad de investigación con respecto a todo lo que hemos estado viendo. Es decir, cuando nosotros pensamos en nuevos materiales, en ver cómo se hacen materiales que sean baratos, que sean seguros y que sean convenientes, hay una oportunidad muy interesante desde diferentes áreas del conocimiento para poder generar este tipo de procesos. Tenemos una última pregunta, pues un último comentario antes de dar la palabra. Hay dos personas que nos pidieron la palabra. Ya el formulario lo compartió María Paula Quintero. Ustedes pueden ingresar ahí. El primer comentario lo hace Luis Gonzaga. Dice, buenos días, se me hace muy preocupante que los planes de desarrollo municipales y departamentales no se avanza mucho. En los municipios de Risaralda y su capital no se ven avances en el PEGIR que sean consistentes en este tema. Entonces, no sé si quieres hacer algún comentario y damos la palabra también ya. Pues en Risaralda y en Pereira específicamente, yo sé que hay un apoyo de cooperación holandesa para implementar todo el tema de cooperación de economía circular para mejorar el tema de los PEGIR. Entonces yo los invitaría o lo invitaría a contactar de pronto la alcaldía y averiguar un poco sobre ese tema, porque un colega de Noruega estaba trabajando en ese proyecto, pues no sé cómo esté ahorita, pero sé que estaban trabajando en ese proyecto, haciendo análisis de materiales, de flujo de materiales, metabolismo urbano, etcétera. Entonces, Risaralda puede estar a la vanguardia. Sí, él de hecho creo que él terminó el doctorado un poco antes que tú, ¿cierto? Porque Sí. él estaba trabajando con justamente cómo implementarlo dentro de los planes de ordenamiento territorial. Y están gestionando con cooperación internacional este tema que creo que es muy relevante. Bueno, tenemos dos personas que nos piden la palabra. El primero es el profesor Alfonso Avellaneda y después tendríamos a José Mauricio Pérez. Entonces les damos la palabra. Y Luis también. Sí, buenos días Juana. a la conferencista, a Juana. Sí, me parece tu conferencia muy apropiada, muy interesante, digamos, y coincidimos en que para comenzar una economía circular en Colombia
empezaría a tener en cuenta sectores como el agropecuario y el de la movilidad, y habría que tener en cuenta también, diría yo, la dinámica del mercado interno, que fortaleciendo el mercado interno pudiera ser una cosa interesante. Poco mi pregunta, haría unas dos preguntas en este sentido. Tú que estás, si has visto de Europa y mirando el país desde fuera, ¿cómo es el hecho de que dentro de esa dinámica de la sustentabilidad, la sostenibilidad que todos queremos, los gobiernos como el de Colombia se afilian a la OCDE, y cuando uno mira las patrones de consumo de la OCDE, por experiencia de Chile, con documentos de Naciones Unidas, se muestra que Chile, después de que entró a la OCDE, la producción per cápita de residuos sólidos pasó de 0.8 kilogramos a 2.5 kilogramos de residuos sólidos. Que en contravía a lo que tú planteabas, que en la primera parte, que obviamente la economía circular implicaría minimización de desechos. Entonces me gustaría saber su opinión sobre eso. La segunda cosita, para hacer las preguntas de una vez, es cómo miras el hecho de que en medio de esta crisis que vivimos en Colombia ahorita por el coronavirus y todo el cuento, pues, que significa el consumo interno y el hecho de que el sector agropecuario campesino sobre todo esté mostrando una dinámica de alimentar a las ciudades. El gobierno de Colombia en los decretos reglamentarios de la pandemia, especiales del estado de excepción, ha privilegiado la importación masiva de productos alimentarios, incrementar eso y estimular el campo. Y hoy vemos que el presupuesto nacional solamente tiene dedicado el 1.3% del presupuesto nacional de inversión para el campo, para el sector agropecuario. Y el tercer pregunta, ¿qué opinarías de eso? ¿Cómo es la posición tuya sobre eso? Y la tercera tiene que ver con el sector agropecuario más en el sentido del uso del agua. Tú estás en el acueducto, ¿cómo miras el hecho del uso del agua en el sector agropecuario? Porque en Colombia seguimos con un modelo de riego por inundación. No vemos, digamos, eso es un desperdicio de agua y contaminación muy alta, y no vemos tecnologías que entren para riego que no sea tan invasivo y tan desgastante del agua como el de inundación. Me gustaría saber tu opinión sobre esas tres cosas en relación con la economía circular. Perfecto, muchas gracias. A ver, respecto a la entrada a la OCDE de Colombia y la comparación con el caso de Chile, pues no sabría cuáles son las causas de ese incremento en Chile. Para Colombia, la entrada a la OCDE tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Por un lado, desde la perspectiva de la economía circular, la normatividad de la OCDE le empieza a hacer unos requerimientos al país para el análisis, la generación de información, el análisis de información en temas de residuos sólidos que antes no teníamos y que puede servirle a quienes tienen las iniciativas en economía circular para implementar esos proyectos. Sin embargo, sí, Colombia no es un país de renta media, o sea, en la realidad. Entonces, eso también puede implicar que se nos reduzcan unas ayudas que nos podría, o cooperación que nos podría ayudar a hacer la transición, porque ahora somos de la OCDE. Entonces, tiene aspectos positivos y no tan positivos. Pero en el tema que entrar a la OCDE nos dispare la generación de residuos per cápita, no podría opinar sobre el tema porque no tengo claro cómo es el modelo en Chile. El tema de la importación, pues lo que demuestra es la capacidad limitada de gestionar el sector agropecuario en Colombia y la incapacidad para desarrollar cadenas de suministro que conecten al campo colombiano con las ciudades, y pues
basarnos en importaciones, eso lo que hace es incrementar el riesgo y la incertidumbre en el mediano plazo. Entonces, y desde una perspectiva de economía circular, pues no contribuye a cerrar los ciclos, porque estamos importando materiales a nuestro territorio, siendo que ya los tendríamos en nuestro campo. Y finalmente el tema de eficiencia en el uso del agua. Claro, ese tema de tecnologías es importantísimo en el tema, en economía circular, porque claro, muchas de las prácticas que tenemos hoy es porque no hay los medios, no estaban las tecnologías para hacerlo de manera eficiente. Hoy sí las hay, lo que necesitamos es lograr esa transferencia para que en nuestro país esas prácticas que desperdician agua no se den más. Y en el acueducto lo que estamos precisamente desarrollando, empezando a diseñar una estrategia de economía circular para el tema más que todo de tratamiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales, como les dije. Pero esa economía, esa estrategia, uno de los componentes es el reuso de agua para actividades agropecuarias que puede permitir una mayor eficiencia. Ahí, si me permites meter la cucharada, digamos que hay un sistema de riego que se está utilizando en invernaderos de mediana escala, es decir, de 0.3 a 2 hectáreas, donde lo que están haciendo es justamente reciclan el agua, o sea, hacen recirculación del agua y hacen balance de minerales. Entonces, con esto lo que hacen es generan ciclos cerrados, que es uno de los principios que se utiliza dentro de los esquemas de ecología industrial para poder evitar pérdidas de materiales. Y hay unos casos muy interesantes en mesitas del colegio y digamos que este fue un proyecto que acompañó Corporación Colombia Internacional hace algunos años y se ha ido extendiendo a lo largo del país. Son proyectos de inversión muy altos, pero los retornos son impresionantes, porque digamos que uno de los temas es que empieza uno a controlar factores como los que se pueden generar de plagas asociados al uso del suelo, y cuando se tienen este tipo de sistemas, pues ya se reduce ese control y aumenta la productividad. Entonces creo que es un punto muy interesante de analizar dentro de la circularidad o de la economía circular del agua en sistemas de ciclo cerrado. Kenneth, yo tengo que salir en 5 minutos, que tengo reunión, entonces si quieren tú tienes mi correo y las preguntas que quedaron sin contestar me las podrían mandar y yo con mucho gusto vía correo electrónico les hago. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces para ir cerrando, primero queremos darles las gracias a Juana por podernos acompañar y compartir su experiencia. Creo que ha sido supremamente interesante. Yo me voy a permitir hacer un barrido muy rápido dentro de la presentación. Ella comenzó presentándonos la necesidad de pensar en la eficiencia de los recursos en la extracción de materiales y después nos señaló los dos escenarios que tradicionalmente se están manejando. Uno es el de los negocios, el business as usual, y el otro es el de uso eficiente, y la diferencia como es significativa. Nos presenta cómo la economía circular permite cumplir no solamente con estos temas de la eficiencia, sino también con elementos asociados a los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la importancia de poder cerrar ciclos, de ralentizar los ciclos y de reducir los ciclos. Y digamos que luego nos señala las preguntas de su investigación desde la experiencia del usuario y el diseño. En primer lugar, cómo afecta la circularidad del consumo, y ahí se plantea claramente un tema relacionado con un nuevo consumidor y las incertidumbres que esto se genera. La segunda pregunta fue relacionada con los factores que motivan la aceptación y la adopción de ofertas circulares, y digamos que acá hay dos grandes aproximaciones desde la sociología del consumo. Una es la aproximación individual que nos plantea a 100, y el otro es el del comportamiento colectivo, la práctica social, entendida pues cómo empezamos a generar diferentes
experiencias para las prácticas o para el practicante. Y cerramos presentando los elementos a considerar por el diseño, entendiendo las nuevas herramientas y los resultados que han tenido. Yo creo que un punto para llevarnos muy valioso es la necesidad de generar sistemas o de diseñar sistemas y productos que sean baratos, seguros y convenientes, y esto es básicamente una gran síntesis de la gran conferencia que nos acabas de dar, Juana. Muchísimas gracias también a los asistentes, y bueno, las preguntas que puedan hacer las vamos a generar, si las tienen por el chat, se las haremos llegar a Juana para que nos pueda compartir las respuestas, perdón. Agradecemos nuevamente, este ha sido un tiempo muy interesante para poder compartir las cátedras libres. Esperamos tener algunas sesiones el próximo semestre y también los invitamos a que puedan seguir en contacto con nosotros. Juana, mil gracias por tu participación, y a todos los asistentes nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por las preguntas súper interesantes, y lo que les digo, mi correo está a la orden si quieren continuar con la conversación. Qué pena, me tengo que ir, pero necesitamos. Sí, entendemos cómo es esto, no te preocupes. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Bueno, chao, muchas gracias.